Bueno, hermanos del alma, ¿cómo están hoy? Bendecidos en victoria. Bueno, hoy estamos aquí en su programa Familias Unidas en Cristo, patrocinado por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, con su servidor Igor Villegas. Milagros Villegas. Sí, hermanos del alma, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a empezar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a San Miguel, cubrámonos con la sangre preciosa y démosle la gracia a Dios Padre Todopoderoso porque seguimos vivos, hermanos del alma, seguimos alabando al Señor, seguimos poniéndonos en sus manos. Muchos hacen oración, muchos están haciendo ayuno para poder clamarle al Señor esa misericordia infinita. Hay mucha tribulación, mucho enfermo, muchas muertes por ese virus que están dando, esa pandemia. Mucha gente con cáncer, problemas familiares, eh, problemas con vicios, alcohol y drogas, peleas y conflictos en los hogares, con el encierro, con todos los problemas de escasez. Pero con Dios a nuestro lado, la batalla es distinta. Así que roguémosle al Señor misericordia infinita. Roguémosle por ti, por tu familia, que nos estás escuchando tú ahorita, hermano, hermana del alma. Los refugio en el Sagrado Corazón de Jesús y en el manto de María Inmaculada los cubro con el corazón de María Inmaculada. Los sello con la sangre de Cristo y le pido a Dios Padre que tenga misericordia por ti, que me escuchas esta noche. Dios Padre amado, te ponemos todo en tus manos, todos nuestros problemas, nuestras carencias, nuestras preocupaciones. Nos abandonamos totalmente a ti, Padre del cielo. Que mi voluntad sea la tuya, Padre amado. Que no se haga más mi voluntad en mi vida, sino solamente la tuya, la voluntad tuya, Padre, Papaíto Santo, Padre del cielo. Porque si se hace tu voluntad en mí, está el cielo ganado con tu aprobación y tu gracia, Señor. Envía a tu Santo Espíritu para que ilumine nuestros caminos y podamos seguir ese camino de la luz. Podamos enfrentarnos con la fuerza del Espíritu Santo a todo lo que venga y sepamos convertir el sufrimiento en gozo, nuestra vida en bendición. Que sean las bendiciones que nos persigan a nosotros a través de la mano de Dios y que no seamos nosotros que estemos persiguiendo las bendiciones. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, te ponemos en tus manos a todos aquellos que han perdido un familiar en este momento. A aquellas familias que han sufrido esa pérdida y están sufriendo. A los que se nos ha muerto un familiar cercano con el que conversamos, con el que compartimos. Lo ponemos en tus manos, Señor, esa alma. Y decimos que descanse en paz y brille para esa alma la luz perpetua. Siempre oremos por las benditas ánimas del purgatorio. Hagamos penitencia, sacrificio y el acto de contrición en cada Santo Rosario. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti. Me apoyaré en ti, porque tú eres fiel. Porque tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias. Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia. Porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre.
porque eres mi creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, oh Señor. Me apoyaré en ti. Porque como un padre se enternece por sus hijos, así te enterneces tú. Porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, oh Señor, porque tú eres fiel. Esperaré en ti, porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti, confiaré en ti. Bueno, hermanos del alma, y aquí estamos de regreso después de esta iluminación del Espíritu Santo, de esta presencia del Señor, de esa luz que nos penetra, de ese amor que nos cubre, del manto de María, Mamá María que nos abraza, de Jesús que está presente, porque estamos muchos escuchando. Y cuando estamos varios invocando, orando en el nombre de Jesús, Jesús está presente, hermano del alma, hermana del alma que me escucha. Ánimo, hermano, ánima, hermana, que aunque pasen situaciones en nuestra vida que parece que el cielo se nos cayera a pedazos, Jesús nunca nos abandona. Él está ahí con los brazos abiertos para recibirte, para aliviarte. De hecho, está escrito que Él dice, vengan a mí los que están cansados, que yo los aliviaré. Así que, hermanos del alma, ánimo y ten fe, porque recuerda que Jesús siempre ha dicho y sigue diciendo, por tu fe serás sanado, por tu fe serás salvado. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es muy hermoso porque es un tema que se trata, es bien interesante, porque el tema precisamente es, pierdes el control. Tú que me escuchas, sí, hermano, hermana del alma, escúchate bien, pierdes el control. El programa de hoy se trata de eso, de cuando perdemos el control. ¿Y qué quiero decir? Dirán ustedes, ¿qué quiere decir el hermano con esto de perder el control? Es precisamente de bajarnos llevar por nuestras emociones, dejarnos llevar por caer en tentaciones, sobre todo cuando hacemos ayuno, dejarnos llevar cuando somos provocados y sale de nosotros el enojo, la rabia, y nos ponemos a pelear, a levantar la voz, y se nos va escapando por allí el amor y la gracia de Dios, el amor de Dios, porque nos enojamos y nos entra esa rabia. Y recuerden que el pecado de la ira es un pecado capital. Y entonces el maligno ataca a la familia. Y lo primero que sucede es que empieza a provocar a las personas. Él tiene el maligno, el demonio, lo reprimimos en el nombre de Jesús, tiene a legiones escuchando, a sus soldados escuchando, para estar siempre como un león rugiente persiguiéndonos. Sobre todo persiguiendo al que se le ha entregado su vida a Dios y se ha sometido a Él, a todo el que Él sabe que se ha bautizado para robárselo de la luz y traérselo a la oscuridad, a todo el que sabe que está evangelizando y llevando la palabra de Dios donde quiera que está, a ese es el que ataca. Porque a los demás ya los tiene agarrados, a los que están en los vicios ya los tiene agarrados, los tiene encadenados con sus legiones. A los que están alejados de Dios también los tiene fácil el agarrado, esas almas. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué hacemos? Bueno, sí. Nadie dijo que el que siguiera a Jesucristo iba a tener un camino cubierto de flores y una vida de risas y sin problemas y ni sufrimiento. Porque les tengo una noticia. Los problemas, el que es creyente y no sea creyente y el que no busque la luz, y cualquier ser humano tiene un problema. Y ustedes con lo que le voy a decir ahorita dirán, bueno, este hermano, ¿qué le pasa que nos dice esto? Hasta los animales tienen problemas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto?
Bueno, un perrito que tú no lo sacas a ir al baño afuera para que haga sus necesidades, tiene un problema porque no se va a reventar. Él no sabe solo salirse para ir afuera y hacer sus necesidades. Necesita de un humano que lo cuida, que lo tiene como mascota para que lo saque. Imagínese que esté un perro todo el día en un sitio encerrado, amarrado, sin poder hacer sus necesidades. Eso es un problema para ese perrito. Entonces todos tenemos problemas. Sufrimiento los hay, todo el tiempo. La vida siempre está llena de problemas y sufrimiento. ¿Qué pasa con los problemas? Se enfrentan, se busca una solución y se resuelven. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento se sufre por una enfermedad, se sufre por una pérdida de un ser querido, se sufre por una cantidad de razones, se sufre por una persona en la familia que está en vicios, se sufre por un hijo, se sufre por una esposa, se sufre por una madre, se sufre por un padre. Pero el sufrimiento siempre existe. Se sufre porque hay hambre y escasez y no hay cómo comprar comida para satisfacer la necesidad básica de tener que comer. Se sufre porque están, por ejemplo, en Venezuela o en esos países pobres que no hay luz ni electricidad, porque no hay cómo calentar la comida, por ejemplo, o no hay electricidad para hacer otras cosas que requieren de la electricidad. Entonces por eso también se sufre. Se sufre porque pasan enfermedades y virus que nos tienen en este problema y nos tienen en cuarentena, estando como atrapados, prisioneros en nuestros propios lugares de trabajo, casas, sin poder hacer las cosas que hacíamos antes. Por eso también se sufre. Pero ¿qué pasa, hermanos del alma? Que hay que tener ánimo y saber que aunque se sufra y si se esté pasando por una oscuridad muy grande, sabemos que Jesús está con nosotros tomado de la mano, que Mamá María está ahí siempre intercediéndole, rogándole al Dios Padre por cada uno de nosotros. A Jesús, que inclusive Jesús no solamente dio la vida por nosotros, sino que sigue estando abriendo sus brazos para que tú te agarres de su mano y sigas adelante, hermano del alma, hermana del alma, que me escucha. Por eso que te digo que tengas ánimo en este momento, en el nombre de Jesús. En las tentaciones, recuerden, cada vez que pasan los años, que viene la cuaresma, Jesús vivió en el desierto como humano y fue tentado por el demonio. Y el demonio le ofrecía, él sabía que no comía y le ofrecía, yo te puedo dar toda la comida que quieras, yo te puedo dar el pan. Esa piedra que está ahí la puedo convertir en un pan y te la comes y listo. Y él le decía, y Jesús ¿qué le contestó al diablo? Le dijo, no solo de pan vive el hombre. Hay el pan que da vida eterna. Está escrito. Siempre le decía a él, está escrito, si se dan cuenta. Y si fue y siguió siendo tentado en ese ayuno que él vivió, en esa caminata de 40 días, por varias razones. Le ofrecieron, el maligno le ofreció hasta un reino, donde él iba a tener de todo. Sí, pero ¿cuál era la condición? Que lo adorara a él. Y Jesús siempre le respondía, está escrito, adorarás solamente a Dios sobre todas las cosas. No adorarás a otros que no sea Dios Padre. Entonces, ¿qué pasó? Siguió batallando, viviendo ese desierto, esa batalla espiritual. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Tenemos que tener una fe. Fe en que Jesús nos sana, nos salva y nos libera. ¿Qué sucede? Que esa fe disminuye cuando sufrimos, disminuye cuando tenemos problemas, va como mermándose. Y cuando tu fe disminuye y se merma, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes estar orando mucho, pero realmente no tienes confianza en Dios. Entonces tú piensas en ese momento, ¿por qué mi oración no la escucha Dios? ¿Por qué es lo que está pasando? Entonces lo que está pasando es que tú no confías plenamente en el Señor y le sueltas la cosa a Él para que Él pueda hacer su trabajo. Para que sometas tu voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, ya no pierdes el control porque aborreces el pecado. Entonces, para no perder el control, lo primero que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo el don del temor a Dios, para que tú aborrezcas el pecado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que cuando vayas a pecar, a cometer el pecado de la gula,
a comer cosas en demasía, a beber en demasiado, o otras cosas, no comer, sino salirte siempre de lo que tú necesitas para vivir, que es una comida básica, en pequeñas porciones, y pues, quizás una sola comida al día. No hay que comer en demasía, a veces come la gente hasta sin hambre, y come todo el tiempo cosas que no tiene que comer, que son comida procesada, etcétera. Entonces eso es el pecado de la gula. Y recuerden que el pecado de la gula, y al hablar el de la ira, es también un pecado capital. Entonces ya ahí el maligno sonríe porque tú caes en ese pecado, no te confiesas, porque cuando uno cae en un pecado de ese tipo, capital, hay que correr al confesionario con el sacerdote. Y entonces en estos tiempos hay que hacer una cita para confesarse. Hay que buscar una iglesia que esté confesando. Porque ahorita hay iglesias que la mayoría están cerradas, o tienen mesas restringidas, o las mismas confesiones son muy pocas, porque es nada más con una cita. Y es un día específico. Entonces la gente ya, porque es un día específico, una cita específica, no va. Entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Que fue la última vez que tú te confesaste con un sacerdote. Es cierto que se puede ahorita hacer en este momento y es aceptado hacer el acto de contrición. Por ejemplo, cuando vas a hacer el Santo Rosario, tú puedes hacer el acto de contrición. El yo pecador también. Y entonces, y cuando vas a una misa y estás haciendo, el Padre está hablando de, si logras conseguir una misa, una iglesia abierta, también puedes hacer la oración del perdón, el acto de contrición, ahí cuando el Padre lo está diciendo, y ahí le pides perdón a Jesús por todas las cosas. Te puedes poner ante el Santísimo y pedirle perdón al Señor, hacer una confesión directa cuando viendo el sagrario, en la iglesia, en el templo. Entonces, hermanos del alma, el asunto está, y el problema de los seres humanos y de nosotros, es que siempre estamos esperando algo. Les explico, nos creamos expectativas de siempre obtener algo a cambio. Todo acto que tú hagas, te molestas, ya te empieza el enojo a funcionar. Si tú, por ejemplo, un acto tan sencillo como decir buenos días y la otra persona no te responde el buenos días, ya ahí te enojas. Entonces ya estás empezando con un enojo, dirigiéndote hacia el pecado de la ira. Eso no es controlarte. Entonces, por eso es que digo que lo primero que hay que hacer es pedir el don del Espíritu Santo, ese don de temor, para aborrecer el pecado y no querer pecar. Entonces vas a ayudarte eso, la confesión, la oración y el ayuno permanente y la visita a la iglesia, el sometimiento total de tu voluntad a la voluntad de Dios, diciéndole simplemente al Señor que muera mi voluntad en mí y que en mí solamente exista la voluntad tuya, Dios Padre Todopoderoso, que mi voluntad sea la tuya. Me abandono a ti totalmente porque en ti confío. Tú hablas con el Señor haciéndole esa oración. Entonces eso te va a empezar a ayudar. Vas a empezar con ese proceso a través del Espíritu Santo a ir dominando esas emociones, a controlarte. Entonces puedes que te estén provocando, porque ¿qué es lo que hace el maligno? Manda sus legiones y anda escuchando para ver cómo molesta, cómo te provoca para que tú te enojes. Entonces, ¿qué sucede? Llegó una persona y te dio las buenas, buenos días. Pero si tú practicas la filosofía de vida de no ser una persona que siempre espera o que se crea expectativa, de que tienen que responderte, de que tú tienes que recibir algo a cambio, un saludo. Tú tienes que aprender a vivir la vida, saludar sin esperar algo a cambio. Si vas a dar, solamente dar. No esperes recibir. Porque si esperas recibir, no solamente te vas a entristecer, te vas a frustrar, sino que también te vas a enojar. Si tú le regalaste una comida a alguien, no esperes que otro te vaya a regalar otra comida, juro, porque es obligado. Que Dios te vaya a dar algo porque es obligado, porque tú lo diste. No. Simplemente darlo y ya está, que si lo que vaya a venir viene porque tú eres un dador alegre. Vamos a llamarte así. Tienes que convertirte en un dador alegre, que haga todo el tiempo actos de caridad, aparte de la oración y el ayuno, porque son tres cosas: ayuno, oración y caridad. Esa debe ser tu filosofía de vida, enfocado en el necesitado, no esperando que ese necesitado llegue a ti, sino que tú lo busques, que tú mires las caras donde quiera que tú estés de todo el que tenga cualquier tipo de necesidad. Puede ser que necesites una persona que lo escuche, pues esa persona se siente sola, a punto de quitarse la vida, porque nadie le presta atención y lo ignora. Y llegaste tú, te diste cuenta que tiene una cara triste, lo saludaste bonito, y dice: aquí estoy para escucharte, dime que te veo así como
Habla, cuéntame, que yo estoy aquí para escucharte. Y les puedes salvar con eso la vida de una persona. Entonces controlarte está en eso, en controlar tus emociones, no ser una persona emocional. Si viene y si alguien te levanta la voz, tú dejas que esa persona seguramente viene cargado o molesto por algo y tú no sigas esa línea de tú también molestarte. Entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo orando que te ayude a controlar esas emociones, a tener paciencia y no está apurando a las demás personas, porque tú quieres hacer las cosas al tiempo que tú crees que es el tiempo perfecto, que el tiempo perfecto es tu tiempo. Ahí está funcionando el orgullo y la soberbia, que también es malo porque uno tiene que trabajar en la humildad y escuchar antes de hablar. Ser una persona que te convierta en una persona que escuche siempre, no que hable siempre. Porque una persona que habla siempre no escucha y tampoco está escuchando a ese necesitado. Entonces tenemos que aprender, los santos siempre dicen que no le gustan robarle tiempo a las demás personas. Por eso es que los santos practican el silencio y escuchan más. Es decir, Dios le dijo a un santo una vez, habla menos y escucha más. Ese es tu gran defecto. Practícalo. ¿Verdad, mi amor? Sí, podemos hablar en esto. Este tema es muy lindo porque es lo que vivimos a diario dentro de nuestra familia. Y para eso vamos a tomar unas citas bíblicas. Vamos a hablar de Santiago 1, del 19 al 21. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Y también podemos ver en Santiago 3, del 1 en adelante, esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pecados de la lengua. El que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someterlo así todo su cuerpo. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a todas las personas. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Palabra de Dios. Te Vamos, alabamos, Señor. Pidamos sabiduría. La sabiduría es un don de Dios que se adquiere mediante la oración, la perseverancia en la meditación de la palabra de Dios y la purificación del corazón a través de las acciones de la vida diaria. Podemos hablar que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas con el manejo de su ira. La ira puede destruir a la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. La ira no siempre es pecado. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, cuando el objetivo de Dios es distorsionado o cuando se deja que la ira persista. La ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado, guarda rencor o lo guarda todo en su interior. Esto puede causar depresión e irritabilidad por cosas pequeñas, con frecuencia con cosas sin relación alguna, con el problema del fondo. Podemos también manejar el enojo bíblicamente, no devolviendo mal por bien. Así como nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, así también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones. ¿Y qué debemos hacer para manejar este enojo? Bueno, la Biblia dice que podemos hacer 4 cosas. Primero, ser honestos y hablar. El segundo, ser oportuno, que no debemos permitir que lo que nos está molestando crezca hasta perder el control. El tercero es atacar el problema y no a la persona.
Y el cuarto es actuar, no reaccionar. ¿Qué quiere decir no reaccionar? Tienes que contar hasta 10. No podemos controlar la manera en que los demás actúan o responden, pero sí podemos hacer los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte, a través de la oración, pidiendo ayuda al estudio de la Biblia y a la confianza del Espíritu Santo de Dios. Con esto se puede vencer la ira. Entonces yo puedo hablar de esta parte porque en mi familia la mayoría son así, que pierden el control siempre, siempre se ponen bravos por cualquier cosa. A veces estaban, bueno, cuando vivía con mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y mi hermano, entonces se ponían a pelear por cualquier cosa. Que si la comida estaba mala, que si aquello, que si esto, que si le faltó sal, porque por cualquier tontería se puede poner un problema. Y entonces, ¿qué causa eso? Que la relación que lo que nosotros queríamos hacer bonito, ¿verdad? O por lo menos una cena, uno se sienta y entonces empieza un problema. Y ya entonces allí no cumplimos lo que necesitamos, que era pasarla bien, ¿verdad? En esa cena, sino que se formó un rollo. ¿Y por qué? Porque alguien de nosotros perdió el control. Utilizó la lengua, ¿verdad? Como dice que la lengua es una cosa mortal y a veces uno, no por maldad, sino porque a veces decimos cosas que a la gente le molestan y entonces se forma cualquier cosa. Y entonces yo siempre que estaba en eso, siempre decía, ay, pero mira, tan bonito que lo íbamos a pasar, pero pasó esto. ¿Por qué? Porque o mi papá perdió el control o mi hermano perdió el control y entonces o llegaron a su ira y entonces se acabó el bonito momento que queríamos pasar. En estos días estábamos donde unos primos y por una tontería que dije, cualquier tontería, no puedo creerlo lo que yo dije, una simple cosa. Y entonces por eso se formó un rollo tan grande que yo dije, ¿para qué yo dije eso? Pero entonces como dice aquí, que a veces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese don de sabiduría, de cómo podemos hablar con la gente, porque a veces la gente por cualquier cosa se enoja. Y como estaba diciendo Igor, que ahorita toda la gente encerrada, tratando de, de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos controlar esos sentimientos, pues a veces tenemos depresiones, vamos guardando cosas en nuestro corazón, ah, con los esposos, por lo menos los esposos le dicen cosas a las esposas que le caen mal y ellas no lo dicen, sino que van guardando eso en su corazón y llega un momento en que explotan y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué pasaron tantas cosas? Bueno, porque el esposo la trataba mal, le decía cosas que ella iba guardando en su corazón y al final, bueno, pasó eso, pues se divorciaron. Y entonces, pero fue porque uno de ellos ofendió al otro. En estos tiempos no se toleran muchas cosas. Vamos a suponer, te casas con alguien y entonces empieza aquella persona a abusar de ti en forma verbal o hasta de golpes, no sé. Y entonces se divorcian. En el mismo momento, a veces decimos, wow, esa se casó ahorita y ya en 2 meses se divorció, ¿qué habrá pasado? Era eso, que no se van a tolerar, pero cuando en los tiempos de mi abuela sí, en los tiempos de mis abuelos, ellos se soportaban muchas cosas, a veces recibían maltratos y todas esas cosas, pero entonces era porque tenían eso de que tenían que estar juntos hasta que la muerte los separe. Y entonces, bueno, a veces uno de los ofendía o le pegaba o todas estas cosas, pero ahora con el libertinaje, como digo yo, y el feminismo y todas las cosas, la gente va siguiendo y dice, no, yo no puedo soportar todas estas cosas, yo tengo que seguir, yo tengo que resolverme y entonces pasan todas estas cosas. A veces tenemos que controlar eso para poder llevar un buen matrimonio sano,
A veces tienes que sentarte con tu esposo y decirle, mira, me ofendiste de esta forma, no me gustó lo que me dijiste. Yo muchas veces le digo, Igor, ay, a veces me dices esta cosa y no me gusta lo que me dijiste. Y él dice, ay, ¿verdad? Con eso te ofendí. Yo le dije, sí, con eso me ofendiste. Pero si yo me trago todo lo que él me dice y no se lo digo, entonces no estoy haciendo nada porque entonces él no sabe que con esas palabras que me decía me estaba ofendiendo. Él pensaba que era normal. Pero entonces, para que ustedes vean que a pesar de que Igor y yo estamos en unas cuestiones que estamos con Dios, que oramos, que estamos en la perseverancia, que a veces tenemos muchas pruebas y las soportamos. ¿Por qué? Por ese amor al Señor, ¿verdad? Entonces el mismo Dios, si tú le pides sabiduría, Él te va diciendo lo que te molesta y lo que tienes que decirle a tu esposo. Porque tampoco es verdad que tú te vas a quedar, porque eres de Dios, te vas a quedar soportando todo eso. Tú también tienes que hablar. Y en las relaciones de los matrimonios es mejor hablar que llegar a un momento, por lo menos, vamos a poner un ejemplo. Yo no le digo nada a Igor y me trago todo lo que tengo que él me dice, ¿verdad? Todo lo que él me dijo. Bueno, yo estoy exagerando, pero no. En un caso que sea exagerado. Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, llega un momento en que ya no se soportan y se divorcian. ¿Por qué? Porque guardaron muchas cosas en su corazón y no lo pudieron expresar. Porque le tenían miedo al esposo, no le querían decir nada, o a lo mejor el esposo era un gruñón, o que perdía Yo soy un gruñón, mi amor. no, que perdía el control rápidamente y a lo mejor tenían miedo por eso. No, dime si soy un gruñón, porque yo no, yo quiero corregirme, tengo la posibilidad de pedirte perdón si soy un Ah, gruñón. no, pero Porque esa es la otra cosa que Milagro está diciendo. Tampoco vamos supongamos que queramos la conversión para nuestra familia. En este caso, la esposa quiere la conversión para el esposo y el esposo quiere ayudar a la esposa a que también en su conversión. Entonces, si Milagro no me dice nada, ¿verdad? Yo no le voy a poder pedir perdón porque la ofendí. Y como no me dijo nada y no le pude pedir perdón por una ofensa que yo le había hecho a ella, ella me está frenando a mí mi conversión, me está frenando mi santificación, porque en la medida que yo haga cosas, se calla ella y no me dice nada, se me frena ella a mí por el acto de no decirme nada, esa conversión mía, esa falta de yo crecer en espiritualidad y el poder caminar en santidad, porque también es de marido, de esposo y esposa, no es pura sonrisita y echarse de broma y que todo sea, ay, no, aquí todo está bien, cuando en realidad no está bien, como dice Milagro. Porque ahí también se pierde el control, porque no dijiste, te lo callas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que se te van creando adentro unas rabias internas, un rencor, que tú no lo concientizas, los tienes ahí y no lo sacas porque no te sientas a hablar, como dice Milagro. Hablar de una manera pacífica y decirle al esposo, mira, no me gustó que me trates así, ¿por qué me levantas la voz? Tú se lo puedes decir con amor, mi amor, ¿por qué me levantaste la voz de esa manera? Yo no te estoy haciendo nada. Si quieres, conversa conmigo qué es lo que te está pasando para ver si yo te escucho y cómo lo resolvemos, pero no te pongas así. Siempre el amor por delante, porque el amor, con el amor lo logras todo. La cuestión es que haya un diálogo, una comunicación, ¿me entiendes? Una, un- una compasión entre el esposo y la esposa. Entonces, para que existan todas esas cosas buenas de las que estamos hablando y una relación crezca y no se termine, en que pase el tiempo, sigan la rutina, entonces se van generando rabias en ella y rabias en ti, en la pareja. Y por eso es que se acaban muchos matrimonios. Milagro y yo vamos para casi 30 años de casado, 29 años de casado, y hacemos eso. No somos, recuerden que somos humanos y nos equivocamos. No siempre sucede que nos ofendemos porque somos humanos. De cualquier forma nos podemos ofender, aunque sigamos pensando siempre en el amor, en que nos ayude Dios para no ofender al prójimo, se nos olvida que el primer prójimo es tu esposa, el primer prójimo es tu esposo, el primer prójimo es el que está dentro de tu hogar, en tu familia, tus hijos. Todas veces agarramos una rabia y también la descargamos con los hijos y hasta le pegamos a los hijos o le gritamos a los hijos. Entonces eso es lo que están aprendiendo ellos y después no queremos que nuestros hijos se vuelvan violentos. Después no queremos que nuestros hijos se vuelvan con rabias.
Si eso es lo que nosotros le estamos enseñando a ellos al reflejar esa rabia que tenemos en nosotros y no sabemos. A veces, y fíjate, si le voy a poner un ejemplo, a veces una persona y te dice, ay, Igor, ¿qué te pasa que tienes esa cara? O ay, Milagro, ¿qué te pasa que tienes esa cara? La gente también le detecta a uno porque uno no se ve los defectos de uno, ¿no? En muchas ocasiones y no se ve la cara que tiene. Entonces tú tienes que ver, tú quieres seguir a Cristo, quieres seguir al amor de Dios, pero tú tienes que tener un rostro que es que cuando la gente lo vea, vea paz. Un rostro que cuando la gente lo vea le provoque hablar con esa persona, contigo. Un rostro que cuando se vea transmita luz, porque nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Pero para ser luz en el mundo, primero tenemos que dejar que esa luz crezca en nosotros, como prender esa velita, que con nuestra fe siga siempre esa luz de esa velita encendida, porque eso representa, la luz representa la fe, recuérdense de eso. El agua representa, ¿qué, mi amor? El agua representa el agua. ¿Se acuerdan cuando los bautizaron? Los bautizaron con agua. La pureza. El agua es pureza. El agua es vida, el agua Sí. representa la vida Mm. y por eso es que se usa el agua en el bautismo. La luz es la fe que tú tienes en nuestro Y la Señor. vela que usamos. Por eso es que la vela se enciende, porque la razón de que esa luz de esa vela se encienda es la fe que hay que tener. Entonces, hermanos del alma, de eso se trata, como dice Milagro, de sentarse ya mismo cuando se noten ustedes medio que están medio cargados, medio un poco que no estén de acuerdo con algo, medio que tienen ahí, aunque sea una rabietica pequeña, de una vez conversarlo. Epa, te ofendí en algo. Si tú ves algo, uno sabe cuando en el ambiente hay algo que no está bien. Así como leemos el ambiente y los rostros en las otras personas, podemos leer también los rostros mejor en nuestra familia. Porque es la persona con que tú tratas todos los días, tu esposa, tu esposo. Porque con tus hijos tú lo ves todos los días. Ya sabes qué te van a decir, cómo te van a pedir las cosas, porque son tus hijos, ya tú también has sido hijo también o hija. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. ¿Cómo estás hablando, hermano del alma? Para que no pierdas el control. Uno de los detectores es, como dice Milagro, que nombraba allí, la escritura, la lengua. Es mejor pedirle al Espíritu Santo. Pídanle al Espíritu Santo, cállame cuando vaya a decir una imprudencia. Espíritu Santo, cállame cuando en mi boca vaya a salir fuego y no amor. Asimismo, pide al Espíritu Santo que lo calle. Si usted se va a decir algo que, como les contó Milagro, provocó un gran problemón. Pedirle al Espíritu Santo, si yo voy a hablar y voy a provocar que un conflicto, una pelea, que la gente, que yo no quiero ser, Espíritu Santo, una persona que provoque conflicto, una provocadora. Hay hombres y mujeres que son provocadoras, andan en la vida provocando que otros pequen. Les explico. Cómo se viste una persona, hombre y mujer, provoca que la vista se le vaya al hombre y a la mujer casada, o al novio o a la novia. Entonces está provocando en las demás personas el pecado de la lujuria. Cuando las mujeres empiezan a vestir de manera adecuada, mostrando parte de su cuerpo, medio desnuda, están provocando la lujuria en el hombre. Cuando el hombre se pone una camisa pequeña o busca mostrar más su figura, está provocando la lujuria en una mujer que quizás es casada o en una mujer que quizás es novia de otra persona. Entonces también se peca por los ojos, se peca con la lengua al decir algo imprudente. Se puede matar, en los mandamientos, unos mandamientos es no matará. Les comento que también puedes matar con la lengua. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque como dijo Milagro, con la lengua se bendice o se mata, o se lleva a la persona al infierno. Y hay mucha gente que maldice. Hay mucha gente que cuando está hablando hasta maldice, pero lo dice de una manera normal y natural. Entonces eso es lo que tenemos que evitar para no perder el control. Pedirle a Dios la sabiduría para que logremos saber a través del discernimiento, el Espíritu Santo y el don del temor a Dios, que son dos dones que solo hay que pedirle al Espíritu Santo, para que decirle al Espíritu Santo, tú seas el que hable en mí, Espíritu Santo. Guíame, ilumíname, para yo no, cuando abra mi boca, que yo no provoque conflicto y que lo que provoque yo sea una persona que provoque paz, que provoque tranquilidad en las personas,
que me vean en mí una persona llena de amor, de una persona en la cual pueden confiar y no se van a sentir atacados cuando me vean, no se van a sentir con ganas de golpearme cuando me veo, de golpear a otro, porque yo se los he provocado con mi actitud, con mi forma de ser. Entonces, si decimos que seguimos a Cristo, esa es la manera de imitar a Cristo, viéndonos primero a nosotros. Muchos de nosotros queremos cambiar a los demás, queríamos cambiar el mundo, pero no nos damos cuenta y siempre estamos esperando que la persona que está al lado de nosotros cambie. Decimos, lo voy a cambiar. Y muchas personas, matrimonios, parejas fallan porque se casan pensando en que pueden cambiar al hombre o a la mujer. Por ejemplo, cuando son novios ya sabían que al tipo le gustaba tomar sus copitas y sus cosas. Y igual así se casan porque dicen, no, yo lo voy moldeando y después se le quita. No, hermanos del alma, tienen que tener mucho cuidado. Y también ponen de pedirle, orando a Dios, que el hombre que les toque al lado se lo escoja a Dios, no a ustedes, para que sea la persona para toda la vida. Y entonces Dios lo va a ayudar a través del Espíritu Santo a decirle qué tipo de mujer y qué tipo de hombre les conviene. Pero porque Dios lo ayudó a través del Espíritu Santo, ciertos señales, ciertos signos y ciertas cosas que identifican a las personas para que fueran personas, que realmente fueran personas de luz para tu vida, para el resto. Y además una persona, cuando tomas la decisión que va a vivir contigo, para el resto de tu vida. También buscar hacer las cosas bien. Entonces, número uno, hablar con una voz que genere paciencia, que genere amor, que genere tranquilidad. Tengo que revisarme, hacerme un autoexamen para ver cómo estoy hablando. Si estoy hablando de manera agresiva o de manera pasiva. Y así voy, analizando y caminando y recorriendo mis actitudes, la forma en que veo, la forma en que muevo mi lenguaje corporal, para que sea un lenguaje de paz y de amor, y no de agresividad y de ataque. No volteando miradas, no mirando mal, siempre teniendo un rostro que sonría y que transmite amor y paz, siendo un rostro resplandeciente que transmite la luz del Señor, se controle y se permanezca en silencio, callado y disponible para siempre ayudar a todo aquel que necesite. ¿Sí, mi amor? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, controlarnos, porque por eso es que hay tanta familia que se están perdiendo, porque el padre enojado con la madre, las peleas, todo eso causa traumas a los niños. Y entonces eso es lo que está llevando ahora a desintegrar las familias, la ira, la falta de paciencia, la que no le pedimos a Dios esa sabiduría para a través de la oración y del discernimiento poder saber lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Y también contar hasta 10, como, ¿será que voy a decir eso y voy a causar un daño? Porque como yo no lo pensé en ese momento cuando dije algo y se formó ese rollo, yo dije, bueno, porque no me quedé callada, porque no conté hasta 10 y lo que iba a decir no lo dije. Pero de verdad que uno a veces es tan, no inocente, porque nadie es totalmente inocente, pero a veces uno dice cualquier cosa por salir del paso y no lo pensamos, ¿verdad? Y entonces vemos que se forma un rollo tan grande. Y entonces yo siempre le digo, bueno, Señor, yo no quise decir eso, perdóname, porque también hay que pedir perdón por esas cosas que a veces uno causa en esa familia, ¿verdad? No fue mi intención. Y bueno, le pedí perdón a Dios y le dije, ay Señor, si por mí se formó eso, perdóname, darle tranquilidad y sosiego a esta familia y que ya se olviden de lo que pasó, porque la verdad que a veces hay otra gente que no, que deja el rollo ahí, ¿verdad? Eso encendido, como decimos, y no tratan de aclarar las cosas, y entonces por eso es que a veces hay gente que se odian y que no resuelven sus problemas. Sí, para rapidito decirles algo, acuérdense de lo que dice la escritura también. A veces consejos, ¿no? Que le van a ayudar mucho. Busquen siempre un tercero cuando vayan a aclarar un problema, pero aclárenlo. No sigan posponiendo porque va a pasar el tiempo y es peor. Mientras más tiempo pase y no se aclaren las cosas que han sucedido, se empeoran las situaciones. Entonces los problemas se enfrentan, como dijo Milagro mencionó hace un rato, no se evaden. Yo si tengo un problema de vicio, tengo que buscar ayuda y enfrentarlo, porque le estoy causando un problema a mi familia
y un problema a mí mismo con mi salud. Y parte de seguir a Dios es ser responsable uno de su vida y curarse, ir al médico, buscar ayuda si tú ves que tienes un vicio. Segundo, mirarse al espejo. Toma un espejo, haz el ejercicio del espejo. Haz el ejercicio del espejo y ve qué cara tienes cuando te enojas, para que no lo hagas más. Hagas ejercicio del espejo y ve cómo hablas. Practica hablando como si estuvieras hablando para ver si hablas con amor. Siempre haz el ejercicio del espejo, es para que te veas tú mismo. Y pídele a Dios el Espíritu Santo que te revele tus defectos. Y si es posible, agarra una hoja en blanco, agarra a tu pareja o a alguien que te conoce y le dice, escríbeme aquí todo lo que tú crees que son mis defectos y lo que no te gusta. A veces es bueno hacer una reunión familiar, darle una hoja en blanco a cada uno y poner cada uno lo que no le gusta del otro. Y es un comienzo. Y se comienza a trabajar haciendo una terapia familiar interna con la guía del Espíritu Santo y de Dios y trabajando en el amor. Entonces, no te voy a decir más esto porque sé que no te gusta. Es que son cosas sencillas. Es una manera de comenzar. Entonces siempre háganse un autoexamen, oren, como dice Milagro, y siempre traten de hablar con amor y busquen ayuda y guía espiritual. Hablen con un sacerdote por los chats, búsquense personas que sean consejeras que las ayuden. Hablen con diáconos, hablen con laicos que sean más espiritualmente, que tengan más conocimiento. Hasta si tienen amigos terapistas. Siempre hay que buscar a alguien que te escuche. Busca a alguien, pero háblalo. Y siempre aclarar las cosas con amor. Y lo que decía Milagro, pensar antes de hablar. Si tú piensas antes de hablar y al final tomas la decisión de no decir mejor, porque tú le pides, le preguntas a Dios y al Espíritu Santo, si lo que yo voy a decir voy a afectar a estas personas, mejor no lo digo. Entonces al final te vas a dar cuenta que vas a ser una persona callada y que no vas a decir las cosas muchas veces, la mayoría de las veces, porque lo que tú digas afecta a las personas. Así que piensa antes de hablar siempre. Porque una vez que lo dices, ya lo hiciste conscientemente y tomaste la decisión de hablar. Así que aunque pidas perdón, se produjo un mal. Amén. Sí, a, a veces causamos un daño y es irreversible. A veces afectamos tanto psicológicamente a las personas por cualquier cosa que le decimos, que no lo dijimos por mal, pero si no lo aclaramos, eso le causa un daño terrible a, a nuestros hijos, pueden ser, o a cualquier hermano que tengamos, o a un papá o una mamá. Entonces, como yo digo, cuántos reconcomios hay con padres e hijos y madres con padres o cualquier cosa, porque dijeron algo, no era su intención decirlo, pero no aclararon las cosas y se quedaron con eso en su corazón. Hermanos, salgan y rescaten esas relaciones y cálmense su ira. Cuenten hasta 10, que los psicólogos dicen que cuando uno va contando, ya la ira se te va bajando. Amén. Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quieras de mí, hágase en mí, hágase en mí. Hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí. Lo que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí.
Ayúdame, Madre, a encontrar la voluntad de Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Bueno, hermanos del alma, y aquí pues ya el programa está concluyendo, el tiempo se nos ha ido. Es un tema muy interesante. Quizás hagamos una parte 2 donde sigamos hablando de cómo de no perder el control, de controlar tus emociones. Entonces nos sigamos preguntando, ¿pierdes el control? Entonces cuando perdemos el control es que le fallamos a Dios, es que pecamos. Así que ahorita vamos a ponernos en paz, tranquilo, vamos a respirar profundo, respira profundo y bote el aire lentamente. Y en la medida que vas haciendo esto, le vas pidiendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Respira profundo: Jesús, hijo de David, y bota el aire y dice: ten compasión de mí. Y hazlo esto 10 veces para que cerrando tus ojos te vayas calmando, porque vamos a hacer ahorita la oración final para concluir nuestro programa Familias Unidas en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu en este momento y nos llene con su luz, con su amor, que el fuego del Espíritu Santo nos quite todas esas cosas que nos descontrolan, nos ayude a controlarnos, a disciplinar nuestra vida, a controlar esas emociones y a pensar en que somos una persona que emite paz, somos una persona que transmite la luz de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo y la voluntad que está sometida a Dios Padre Todopoderoso es la que nos gobierna, porque en la que maneja nuestra vida es el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro director, nuestra luz, tomado de la mano de Jesús, con la intercesión de María Santísima. Y de esta manera concluimos nuestro programa con la oración que les va a hacer mi esposa. Oración a San José, porque el Papa otorgó este año para San José. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en tu intercesión, a ti acudimos para que seas nuestro protector en las batallas diarias que enfrentamos para lograr nuestros proyectos y ser fieles a Dios. San José, hombre justo, defiéndenos en la hora de la prueba y en medio de la dificultad, ayúdanos a confiar en la providencia divina, tal y como tú lo hiciste cuando enfrentaste la persecución de Herodes y protegiste valientemente a tu familia. Protege a nuestras familias, concédenos a todos un trabajo estable y bien remunerado, de modo que teniendo el corazón centrado solo en Dios, podamos movilizar los demás recursos en favor de una vida digna y un compartir solidario con el que más lo necesita. Te elegimos como nuestro protector y guía, y con tu ejemplo de sencillez, humildad y confianza, encomendamos a Dios por intermedio tuyo todos nuestros proyectos a nivel espiritual y material,
para que en todo alabemos y bendigamos la majestad de Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, protege todas las familias de María Evangelizadora Radio, todos los que nos escuchan, todos los que pueden escuchar este programa. Cúbrelos con tu manto, Virgencita Santa. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.